Bueno, entonces esta mañana el Señor nos trae a revelación una palabra, una prédica en la cual Él quiere mostrarnos su amor, su poder y todo lo que Él tiene para nosotros. El nombre de esta enseñanza, de esta prédica, se llama Honra la palabra de Dios. Amén. Honra la palabra de Dios. Por favor, cita bíblica Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Esta es la palabra de Dios. Esa es la palabra que estamos aprendiendo. No palabra terrenal, sino palabra de un Dios vivo. Un Dios que tiene todo el poder y autoridad en esta tierra. Y lo dice, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no está muerta, está viva. Cuando añadimos la fe, entonces la palabra de Dios se hace viva en nuestras vidas. Se hace viva en nuestro problema, en la situación. ¿Qué es lo que necesitamos aprender? Su palabra. Y al unir la fe, se hace viva. No está muerta la palabra de Dios, es viva, porque va a ser todo conforme a la fe que pongamos en ella. Es por eso mismo que toda enseñanza, toda prédica, se les enseña la palabra de Dios. No la palabra de un hombre, sino la palabra de Dios. Y si salió de la boca de Dios, la tenemos que creer y obedecer. Porque no salió de un humano, salió de la boca de Dios. Dios habló a través de sus profetas, habló a través de sus siervos, de sus ungidos, y quedó escrita. Y si creemos en Dios, sabemos que la Biblia, la Sagrada Escritura, es palabra de Dios. Y si Dios habló y quedó escrita, es para que la obedezcamos. Y creamos que su palabra es viva. Para que me entiendan por qué es viva. Si alguien que hemos ido a lugares y están muertos en vida, pero al declarar la palabra, ellos vuelven a nacer de nuevo. Éramos muertos antes, pero la palabra de Dios nos dio vida. Estábamos muertos, pero cada vez que escuchamos su palabra, nos hace vivir. Estábamos en una situación casi muertos, pero la palabra de Dios nos vino a dar vida. Por eso es la palabra de Dios es viva, porque le da vida a todo lo que pienses que tú está muerto. Pero si la tienes que declarar con fe. Toda palabra que sale de un guía, de un pastor, de algún dirigente que conoce la verdad, si te la enseña, es palabra de Dios porque está escrita. Y ustedes es de creerla y obedecerla. No es palabra humana. Mi palabra no tiene poder, pero la palabra de Dios aquí dice que es viva. Y va a permanecer por siempre. No tiene fecha de caducidad. Cuando tú le añades la fe, se hace viva. ¿Cuántas personas hemos visto que están en una situación difícil y que ya no hay nada que hacer por ellos? Pero viene la oración de fe, declarar sanidad, y la palabra de Dios se hace viva en ellos y están sanos. Amén. La palabra les dio vida, porque es viva, porque tiene el poder de Dios, pero nosotros tenemos que añadir la fe para que se haga viva en nosotros.
y lo que más me gusta, aparte de ser viva, es eficaz. Eficaz, ¿qué quiere decir? Que siempre va a resultar lo bueno de Dios. Nunca va a fallar. Cuando se dice eficaz es que Dios nunca falla. ¿Quién falla? Quien no la cree. Si en el nombre de Jesús declaramos sanidad, yo le añado la fe y yo sé que Dios lo va a cumplir y tengo la certeza de que Dios lo va a hacer. Pero si tú tapas, no crees, dudas, entonces la palabra de Dios cae al suelo. Y no honraste y no creíste la palabra de Dios para ti. Entonces cuando alguien se declara en fe y se dice, lo tienes que creer, y al creer va a hacer. La palabra de Dios nunca falla, por eso dice que es viva y es eficaz. Nunca no va a funcionar. Quien hacemos que no funcione somos nosotros con la duda. Cuando no la obedecemos o no la creemos. Pero no le echemos la culpa a Dios de que no funciona. No funcionó y no le diste la fe, no creíste. Lo voy a poner así. En algunos casos, y lo he visto, cuando vamos con alguien que a lo mejor nos conoce y le declaramos palabra, ven a la persona. Y al ver a la persona se confunden y no creen a lo que fluyó de la boca de nosotros. Y nosotros declaramos palabra de Dios. Mientras ustedes se fijen en la persona y no crean y obedezcan a lo que sale de la boca de los que Dios escogió, no lo van a obtener. No lo van a obtener. Yo he dicho muchas veces, Dios no va a bajar a hablarte personalmente, no lo va a hacer, pero Él va a tener sus instrumentos, va a tener a sus ungidos, va a tener a sus pastores, va a tener a sus siervos. ¿Para qué? Para que demos el mensaje que Él nos da. Y tienes que creerlo, porque si no lo crees ya perdiste, porque entonces le estás diciendo a Dios, Dios, no creo a tu palabra. Mientras no disciernas que lo que fluye de la boca de alguien, de algún siervo de Dios, mientras veas a la persona y no creas y no obedezcas a lo que fluye de su boca, no vas a recibir nada, porque tu mentalidad de hombre está viendo a la persona y estás deshonrando la palabra que Dios puso en su boca. ¿Entendieron? Entonces, si Dios manda a hablar a alguien y declara su palabra, es palabra de Dios a la cual debes de honrar. Y no debes de ponerte de ser de rebelde a lo que Dios ha mandado decir, a lo que Dios te ha mandado hacer, porque entonces le estás diciendo a Dios, no creo. Porque me enfoqué en la persona, porque vi los defectos de la persona, porque no me gustó cómo me lo dijo la persona. Y dice Dios, es mi palabra, escucha y obedece mi palabra, porque yo soy el que hablo, yo soy el que digo. Y si quieres recibir mis bienes, si quieres recibir mis promesas, mis bendiciones, obedece a la palabra. Porque yo soy el que te mando, yo soy el que te digo, yo soy el que te enseño, yo soy el que te doy la revelación. No puedo bajar a hablarte personalmente, pero sí puedo hacerlo a través de los que yo escojo. Y si no honras mi palabra, no vas a recibir nada, porque la estás tirando a la letrina, porque te estás fijando más en el hombre que en mi palabra. Amén. Entonces dice, es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Ahí es donde está el problema, hermanos, porque la palabra de Dios y la palabra que Dios pone en nuestra boca es una espada de doble filo. ¿Y qué ocasiona? Que cuando se declara, que cuando se dice, te duele,
Pues te tiene que doler, porque si no, ¿cómo vas a saber que estás haciendo lo incorrecto? La palabra de Dios te va a doler porque te va a decir, no lo estás haciendo conforme a mi voluntad, lo estás haciendo conforme a tu voluntad. Y no me agrada y te lo tengo que decir. Es por eso que dice el Señor, tengo que usar la palabra para cortarte. Y si no obedeces, viene la segunda mano, porque tiene doble filo. Doble filo, y tienen que ser cortados. ¿Por qué? Porque si piensas que lo que estás haciendo es correcto, dice Dios, no, voy a ocupar mi palabra para que veas sus defectos, para que veas que estás en un error, para que lo hagas conforme a mi voluntad. Si estamos creyendo en Dios, tenemos que obedecer a Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios, aquí la escuchamos. Porque ¿qué leo? Su palabra. Buenos días, Dios le bendiga. No estoy hablando de mí, estoy hablando del Todopoderoso y estoy hablando de su palabra. ¿Por qué vas a un lugar a escuchar la palabra de Dios? Y Dios tiene todo el poder y tiene toda autoridad para corregir, porque es su palabra. No es palabra de hombres, es palabra de Dios. Y aquí dice que esa espada la va a utilizar. Y la ha hecho en todos. Y lo tiene que hacer para todos. Porque si no, no nos corregiría Dios. Y tenemos que ser corregidos. ¿Cómo? Con su palabra. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, cuando entra a ti un conflicto. No, pero si yo estoy haciendo las cosas bien. Es que yo creo que Dios es esto. Pero Dios mismo te está corrigiendo. Acéptalo. Sé humilde. Sé sencillo. ¿Pueden aceptar una corrección de su Padre Dios? Si Dios nos ama tanto, nos va a corregir. En vez de ponerse a ser rebeldes, a cuestionar, mejor cree que tu Padre te ama y te quiere corregir. Si Dios habla a través de sus ungidos, es su palabra. Y Él lo conoce todo y lo sabe todo. Entonces, no dejes caer la palabra de Dios. ¿Cuándo la dejas caer? Cuando no la crees, cuando no la obedeces y cuando no la pones por obra. Entonces la palabra que Dios te dio, la dejaste caer. Cada palabra que sale de la boca de un ungido es de parte de Dios. Les vuelvo a pedir en el nombre de Jesús. Quien pone las palabras en la boca de los pastores, de los ungidos, es Dios mismo. Y Dios mismo está hablando a su pueblo, a sus hijos. Es digno de que la palabra sea honrada. Dice, discierne los pensamientos. Me encanta esto. La palabra de Dios discierne los pensamientos. Dios sabe en este momento cuáles son sus pensamientos. ¿Lo sabe o no lo dice aquí? Discierne, entiende, escucha sus pensamientos. ¿Sí? Dice, y las intenciones del corazón. El Señor sabe qué hay ahorita en su mente y en su corazón. Y el enemigo les puede traer inmediatamente. Te la están echando a ti. Es por ti. Es para ti. No dejes que el enemigo te haga cautivo de eso. Mejor di, Dios me ama y me quiere corregir por medio de su palabra. Entonces, por eso que esa palabra tiene que ser honrada. Porque no es mía. Que estoy leyendo su palabra de Dios. Y yo quiero en el nombre de Jesús que la palabra de Él se haga viva y sea siempre eficaz en sus vidas.
pero tenemos que honrarla. Tenemos que ponerla en práctica. No cuestionen a Dios porque van a salir perdiendo. No cuestionen a Dios por qué dice esto, por qué dice lo otro y por qué puso a ellos. No, mejor da gracias que hay alguien que está al frente declarándote la palabra de Dios. Y no dejes que el enemigo te meta otras ideas y deshonres la palabra que estás escuchando. ¿Amén? Por favor, nos vamos a Juan 15:7. Dice la palabra: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Dice aquí correctamente: si permaneces en mí y en mis palabras. Si permaneces escuchando mi palabra, si permaneces obedeciendo mi palabra. ¿Cuál palabra? La de Dios. ¿Sí? Si tú escuchas la palabra de Dios y permaneces en la palabra de Dios, dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si estás lleno de la sabiduría de Dios, ahora sabes cómo pedirle a Dios, sabes cómo deleitar a Dios, sabes qué hacer para que Dios te dé lo que estás pidiendo. Pero Él quiere ver su palabra en cada uno de nosotros. Porque si no, no va a escuchar. Si tú no le dices sus palabras, no te va a escuchar. Si pones las del mundo, menos. Él quiere ver que ya hay sabiduría, palabra suya en nosotros, que se la podamos decir. Y Él va a comprender y va a decir: mis hijos tienen mi sabiduría y saben cómo pedirme las cosas, porque mis palabras ya están en ellos. Porque conocen mi palabra, y al conocer mi palabra, conocen que para mí no hay nada imposible y pueden pedir cualquier cosa. Pero no vengas a pedirle a Dios con tus palabras terrenales. ¿Cómo piden terrenalmente? Si a alguien le digo allá afuera: mira, vamos a orar por ti, por favor tú pídele a Dios también en tu oración. Ay, Señor, mira lo que tengo. Señor, sáname. Dios no va a escuchar esa oración. Si no lleva honra, no la va a escuchar. Si no lleva su palabra, no la va a escuchar. Y después cuestiona a Dios porque no respondió. Pues no va a responder porque en ellos no hay sabiduría. ¿Qué hacemos los que ponen al frente? Enséñales mi palabra para que cuando hablen conmigo me digan mi palabra y yo responda, porque es mi palabra. Entonces, si yo conozco la palabra de Dios y sé que Él siempre pide fe para cualquier cosa que yo pida, le voy a decir: Padre, gracias por la sanidad que le das a esta tu hija. Gracias porque tu poder sanador y el poder del Espíritu Santo y la promesa que está escrita, que por la llaga de mi Señor Jesucristo, esta hija es completamente sana. ¿Qué hice? Le recordé a Dios su palabra. Le recordé a Dios que yo conozco que Él lo puede hacer y por eso puedo declarar su palabra. Y al declarar su palabra dice: me conoce y sabe que lo voy a hacer. Y lo hace. Entonces, cuando te dirijas a Dios, ocupa la sabiduría que te ha dado. Ya no eres del mundo, eres de Dios. Y como Dios, habla con Él. Pídele, pero con su palabra, no con las tuyas. Dejemos de hablar ya terrenalmente y démosle la honra a la palabra que nos ha enseñado Él. Y tenemos todo de parte de Él, pero habla su palabra, su sabiduría, y
el lenguaje de Dios, que es fe. Amén. Pues por eso tenemos que estar llenos de su palabra. En cualquier lugar que vean que tú hablas la palabra de Dios, que tienes la sabiduría de Dios y que no te vas a ofender, te vas a molestar o te vas a avergonzar de tener sabiduría de Dios, se lo tienes que demostrar al mundo para que Dios sepa que hay ya sabiduría en ti. Ya no andemos como en el mundo, hablando con el mundo. Hablemos como verdaderos hijos de Dios. Y hoy nos lo recuerda. Quiero que honres mi palabra. Honrar también es creerla. ¿Por qué? Porque si nada más la digo y no la creo, pues no hay más que van a caer esas palabras. Tienes que añadirle la fe para que Dios pueda obrar. Y Dios entonces nos instruye en su palabra. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Enseñándoles, instruyéndoles para que sepan cómo pedir a Dios. Su palabra debe ir siempre y la fe que Él necesita. Nos vamos por favor a Juan 8, 31 y 32. Amén. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Jesús les dice: si ustedes creen y permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no tienes palabra de Dios, si no lees la palabra, si no te alimentas, si no quieres sabiduría, no puedes ser discípulo de Jesús. ¿Qué van a decir alguien que quiera predicar, enseñar, interceder con palabras humanas? ¿Dios los va a escuchar? No, porque Él va a escuchar si hay sabiduría tuya de Él. Si no escuchas su palabra, no va a responder. No lo va a hacer, porque Él no va a escuchar palabras terrenales. Él no lo va a hacer porque quiere ver que sus discípulos, como Él lo hizo, siempre le recordemos al Padre. ¿O no cuando oraba Jesús siempre le pedía al Padre? ¿Y no declaraba que estaba escrito? Así es como tenemos que orar. Padre, está escrito. Cuando Él escucha que está escrito, recuerda Él que tiene que cumplir, porque es su palabra. ¿Entendieron? Él va a hacer lo que estamos pidiendo en oración con fe y es su palabra, ¿sí? Entonces por eso le dicen aquí, haber creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué hace la palabra de Dios cuando lo conocemos? Nos hace libres. ¿Por qué libres? Porque entonces ya no tenemos el yugo de la tierra, de los hombres. Adquirimos el yugo de Jesús, que es liviano, no es pesado. ¿Sí? Porque el mundo te pone a hacer cosas, a crear cosas, y Dios solamente quiere ver fe. Solamente quiere ver que le creas. Y al creerle, habla su palabra. Voy a poner ejemplos. En esta vida terrenal, cuando alguien dice un chisme, le va pasando el chisme y el chisme y el chisme. Cosas malas sí las aceptan, pero cuando tú quieres hablar palabra de Dios, muchos no la van a aceptar.
Y si peor, hablas tus palabras, menos. Tenemos que hablar las palabras que Dios nos ha enseñado a todo aquel que lo necesite. Y por eso mismo ahí dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieren seguir cautivos? No. Si quieren salir de ese cautiverio, Dios nos dice que Él es la verdad en todo. Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Libres para estar, que el enemigo esté sobre nosotros y podamos ver la gloria de Dios y obtener todo lo que los hijos de Dios debemos de tener. Amén. Entonces esa palabra de Dios, cómo nos viene a liberar, nos viene a fortalecer, nos viene a sanar, porque salió de la boca de Dios, de nuestro Padre. ¿O no les gusta escuchar a su Padre hablar? Amén. ¿O a su Señor Jesús hablar? Amén. Pues aquí es donde Él habla a través de nosotros. Y si Él habla a través de nosotros, debe de ser honrada la palabra de Dios. No cuestionada, no juzgada, porque no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. Y Él no puede bajar hasta acá a hablarnos, pero sí ocupa a sus ungidos, sus siervos, sus pastores, a sus profetas, a sus hijos, para hablar su palabra. Entonces no deshonremos cuando Dios habla, no deshonremos y cuando Dios envía un mensaje, lo creas y después lo tires a la letrina. Cuando Dios te manda a hacer algo, hazlo, porque no te está mandando un humano, te está mandando tu Padre Dios para ver si ya tiene su sabiduría, su palabra y Él puede utilizarte. Amén. Nos vamos por favor a Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Amén. Amén. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Dios quiere que estemos atentos a sus palabras. ¿Qué estamos haciendo? Escuchando su palabra y quiere que estés atento. A veces, cuando no entienden en qué lugar están, empiezan a cuchichear, empiezan a hacer malos chistes, ¿sí? Yo digo, si es algo conforme a la enseñanza, aceptable, pero que sea algo ofensivo o que sea fuera de lugar, no es correcto. ¿Por qué? Porque entonces estás menospreciando la palabra de Dios. No estás poniendo atención a la palabra. Y ahora va más fuerte. Cuando tus pensamientos están en otro lado, estás haciendo otras cosas y estás en la presencia de Dios, estás deshonrando la palabra. Le estás diciendo a Dios, está mejor lo que estoy pensando, está mejor lo que estoy viendo y tu palabra no me interesa. Entonces, ¿qué te está diciendo? Cuando escuches mi palabra, está atento. No es palabra de la hermana Rafa, es palabra de tu Padre Dios. Y Él está oyendo, está viendo si realmente tu pensamiento está conectado a su palabra. Por eso es que en muchos lugares estará lleno, pero ¿cuántos están realmente atentos a su palabra? ¿Cuántos están realmente conectados en el Espíritu para recibir ese alimento a ellos, a su Espíritu? Dios pide atención a su palabra, a su presencia, que debe de ser honrada. Si en otros lugares no la quieren honrar, en casa de Dios, por del cielo les pido que la honremos siempre. Es la sabiduría de nuestro Padre Dios Todopoderoso. Es el testimonio de la palabra de Jesús que vivió en esta tierra y es la que nos ayuda, nos fortalece a hacer lo que Él hizo.
Porque Él, ¿qué hizo? Él nos enseñó que estando en la tierra, teniendo todo ataque, teniendo todo temor, toda traición, toda aflicción, le demostró a su Padre Dios que sí se puede. Y a pesar de todo eso, obedeció al Padre hasta la muerte. A nosotros no nos está pidiendo que hasta la muerte, pero en pequeñas cosas no le hemos sido fieles a la palabra de Dios. Nos hemos desenfocado. Has oído tus palabras. Más directo, has escuchado las palabras del enemigo y has eliminado las palabras de Dios. Y hoy vengo a recordarles, vuelvan a las palabras que Dios les ha dado para que reciban todo, todo. El enemigo ha traspasado ese yelmo y está continuamente haciéndoles creer que Dios no es bueno y que Dios no cumple su palabra. Amén. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amén. Dice la palabra de Dios, pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué quiere decir hacedores? Que tienes que hacerlo conforme a la palabra que Dios te da. No es para que te llenes de sabiduría, es para que la pongas en práctica, es para que la pongas por obra. De nada va a servir llenarte de sabiduría si no la pones por obra. ¿Sí? Te vas a llenar de tanta sabiduría que después no vas a saber qué hacer. Tienes que sacarla para que Él te vuelva a llenar, si no te vas a quedar con esa poca de sabiduría cuando Dios tiene todavía mucho más, ¿sí? Y no tan solamente oidor, engañándonos a vosotros mismos, ¿sí? Hay muchos que me dicen, tengo sabiduría. Bueno, si tienes sabiduría, entonces sabes lo que Dios pide y quiere que hagas, porque no lo haces. Si dices que tienes sabiduría de Dios, sabrás que Dios lo único que quiere es que el Evangelio lo conozcan todos, que todos lleguen a los pies de su Padre Dios y que todos en esta tierra hagamos lo que Él nos pide. ¿Sí? Entonces, no tienen sabiduría de Dios. Nada más dicen que saben, pero no hacen nada, son flojos. ¿Sí? A Dios no le gusta que va fuerte. No le gusta nada más que vengamos a calentar el asiento. No quiere que nos llenemos de pura sabiduría. Dios quiere que pongamos por obra su palabra. Que nos pongamos a trabajar para Él, que hagamos las cosas para Él, porque Él nos lo pide siempre. ¿O no lo pide siempre? Que dice, me gustan los hacedores de mi palabra, me gustan los que me obedecen, me gustan los que hablan, me gustan los que dan testimonio, me gustan los que interceden, me gustan los que llevan mi palabra por obra, pero no solamente los oidores. Dios no te va a subir a otro nivel si nada más eres oidor. No va a hacerte caso porque no estás poniendo por obra su palabra. Cada enseñanza te da una guía y te dice lo que debes de hacer. ¿Pero qué ha pasado? Es que es la hermana Rafa, es que es el hermano Raúl. ¡Cuidado! Porque Dios es el que habla a través de nosotros. ¿Sí? Si ya les dije, anteponen y ven al que puso al frente el Señor, ya perdiste, porque Dios nos utiliza a nosotros para hablar a través de nosotros, y si Él pide algo nos lo va a decir para que se haga conforme a su voluntad. Yo cuando le dije, Señor, si me has escogido, yo no sé hacer nada. Yo no conozco ningún lugar, yo no sé cómo se maneja. Si tienes la paciencia y me vas a ayudar y me vas a guiar, lo vamos a hacer. Si no, no puedo.
Cada cosa que hago, cada cosa que sale de mi boca es el mismo, porque yo no sé hacer las cosas, yo no, pero él sí. Yo le dije, lo hago, pero tú tienes que estar siempre conmigo, porque no quiero fallar. Entonces, si él me dice, habla esto, yo lo hablo. Si él dice, diles esto, yo lo hago. Que hagan esto, yo lo hago. Entonces, cuando su palabra no es obedecida, no me obedecen a mí, obedecemos al Todopoderoso. Amén. Que el enemigo no los haga perder y piensen, ay, es que otra vez, ay, me dicen, ay, el otro. Es porque Dios mismo está viendo que te estás perdiendo, te estás alejando. ¿Cómo lo veo? Vean cuántas sillas hay. ¿Por qué? Porque el enemigo les está diciendo, ¿para qué vas? Es pura palabrería. Hay cosas más importantes, hay cosas que tienes que hacer que merecen que te atiendas de ella a que escuches la palabra de Dios. Cuando debió ser primero Dios y su palabra para que Él nos bendijera y nos ayudara en todo lo demás. Amén. Entonces, hijos de Dios, en el nombre de Jesús les pido que nosotros hagamos lo correcto para Dios y siempre, siempre hagamos lo que Él nos pide, porque Él ve cuando obedecemos. Él ve cuando lo hacemos de corazón y Él ve cuando realmente queremos agradarle. Una cosa es obedecer y otra cosa es agradarle. ¿Por qué lo voy a decir? Si Dios nos encomienda ir, ya saben, al seguro, pero puedo llegar y de mal humor y enojada y hablar a las personas con una cara a que yo hable con amor y paciencia. Es muy diferente. Por eso es una cosa obedecer, pero obedecer a fuerzas, y otra es agradarle a Dios en lo que Él me ha pedido. Los trabajos para Dios, yo siempre se los he dicho, deben de ser de excelencia. Lo que hagamos para Él, siempre Él vea excelencia, porque Él es excelencia y nos ha enseñado que Él todo lo hizo excelentemente bien. Si somos sus siervos, si somos sus servidores, tenemos que hacerlo de la misma forma. De la misma forma. Amén. Y por último nos vamos a 1 Samuel 15, 22. Para confirmar que debemos de escuchar siempre la palabra de Dios. Siempre estar atento del mensaje que va a dar Dios a mi vida. Porque Él sabe lo que estamos pasando, Él sabe lo que está sucediendo, y Él sabe qué palabra te va a levantar, te va a fortalecer. Esa es la palabra que tú necesitabas escuchar. Amén. Dice la palabra de Dios. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, porque he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuélvete conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviendo de Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto
y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy en ti el reino de Israel y le ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Mientras tú deseches la palabra de Dios, Dios te va a desechar. Mientras no quieras escuchar la palabra de Dios, Dios no te va a escuchar cuando más lo necesites. Aquí Samuel le dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová? Le dijo Dios: ¿qué prefieres? ¿Holocaustos o que escuchemos tu palabra? Y él lo dice: prefiero que obedezcan y pongan atención a mi palabra. ¿Sí? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios quiere que cuando vayas a su presencia estés atento de su palabra. Para Dios es más importante que lo escuches a que le traigas ofrenda. Amén. Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando tú te pones en rebelión con la palabra de Dios, es su causa. Y como ídolos o idolatría, la obstinación, que es obstinado en no obedecer a Dios, es obstinado en no escuchar la palabra de Dios, porque piensas que te habla un hombre o te habla una mujer, y no te enfocas en escuchar lo que Dios, tu Padre, tiene para ti. Dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, por cuanto no la creíste, por cuanto no la obedeciste, por cuanto no obraste su palabra, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si no obedeces la palabra de Dios, Él no va a estar contigo. Es por eso es tan importante que debemos estar atentos a su palabra. Ya se los dije, nosotros predicamos la palabra de Dios. No es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios, la cual quiero que la tengan ustedes. Pero si ustedes se desenfocan, su mente está en otro lado y cuestionas lo que escuchas, ya cuestionaste a Dios, porque es su palabra, no es mi palabra, hermanos. Si Dios te da una guía, te manda un mensaje directo, obedece. Es Dios mismo que está hablando a través de sus profetas. Dios lo hizo siempre, habló a través de sus profetas. Mandaba el mensaje y les decía al pueblo lo tenían que hacer por medio de sus profetas, por medio de sus ungidos. Porque has perdido ese enfoque. ¿Por qué piensas que el enemigo ha venido contra ti para regañarte? Pues te está regañando porque no estás haciendo las cosas bien. Te está llamando, te está corrigiendo porque estás mal desenfocado de la palabra de Dios. Porque has dejado que el enemigo entre en tu mente, ¿sí? Para arrebatarte de la presencia de Dios. Para que todo lo que escuches de Dios digas: no creo. ¿Por qué tengo que obedecer? Porque tengo que hacer las cosas. A quien le estás diciendo es a tu Padre Dios. Así que hoy es el momento, hoy es el día en que les pido con el corazón en la mano que pidamos perdón porque no hemos estado atentos a su palabra, porque no hemos obedecido a su palabra y porque no hemos hecho lo que Él nos ha pedido. Amén. Entonces, cuando sus hermanos nos paramos acá, no deshonren lo que sale de nuestra boca porque no es nuestro. Dios lo ha puesto en nuestra boca para hablar a través de nosotros. Y si Dios habla, el Rey habla, tenemos que obedecer. Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Y sé que se tienen que llenar de pura palabra de Dios para que todo lo que pasa a su alrededor tenga la sabiduría de responderle al enemigo con palabra de Dios. Amén, amén y amén.